A esta hora establecemos contacto en nuestros estudios en Nueva York con William Rodríguez, héroe y sobreviviente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y presidente del grupo de víctimas hispanas de los ataques a las Torres Gemelas. Señor Rodríguez, muy buenos días. Gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la teleaudiencia por estar pendiente de lo que está ocurriendo aquí en Nueva York hoy día. Señor Rodríguez, hoy, 14 años después de los atentados, ¿cómo recuerda usted ese día? Tú lo dijiste anteriormente, un día de terror, de horror continuo. Esto es un día que marcó a los Estados Unidos, el acto individual más grande contra la nación americana, donde hubo una pérdida mayor que, como dijeron, de Pearl Harbor. Y esto creó, pues, obviamente, un cambio a nivel nacional. Pero ese día, fíjate que era un día bien lindo, era un día precioso. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Yo me levanté tarde ese día y dije, no voy a trabajar. Y llamo a mi supervisor y le digo, Anthony salta la máquina, no voy a trabajar. Y él me dice, no, tienes que venir a trabajar, ahora tienes que venir, por favor. Y era que si yo no iba a trabajar, nadie quería hacer mi rutina, porque yo era el barrendero que limpiaba 110 pisos de escaleras diariamente, imagínate. Entonces, cuando yo noto que él está así, yo le digo, bueno, pues ya negociando, típico hispano, ¿no? Si yo llego tarde, tú me firmas la tarjeta como que llegué a tiempo para no perder las horas. Y él me dijo, sí. Llegué y entonces ahí, desde ese momento, mi vida cambió. Llegué a las 8:30 de la mañana, me fui al sótano de la Torre Norte. A las 8:46 habían 14 personas nuevas, trabajadores nuevos en el sótano. Cuando a las 8:46 se oye ¡pah!, una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire, todas las paredes se rajan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, hay agua por todos lados, todo el mundo gritando en total desesperación, nadie sabe lo que está ocurriendo y lo primero que yo pienso es que un generador ha reventado en el cuarto de mecánica y estoy gritando y con todo el mundo, y cuando lo voy a verbalizar se oye ¡pah!, en la parte de arriba del edificio. Otra cosa bien fuerte, el edificio fue diseñado para oscilar por el factor viento, pero esto fue tan fuerte que se oía el rajar, el crujir de las paredes. Aquello era pero ensordecedor. Entonces toda aquel caos, aquel terror que estábamos viviendo en ese momento se intensifica cuando un señor empieza a gritar por el pasillo diciendo ¡explosión, explosión, explosión! Manos extendidas a un señor negro llamado Felipe David y lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Karen, cuando él se acerca, empezamos a gritar y a llorar porque nos damos cuenta que era la carne que se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos en los dos brazos y se había pelado como si fuera un guante. Este señor estaba en total shock. Se había quemado el 33% de su cuerpo en el sótano. Cuando el impacto fue arriba, la bola de fuego básicamente explotó por todas partes. Y entonces, pues, aquello fue, pues, te digo, una cosa que te cambia. En ese momento yo empiezo a liderar la salida de todo el mundo. Nadie quería tocar a este hombre porque estaba empapado en sangre. Esto es en el 2001, recordará, Karen, aquella campaña que teníamos de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA. Entonces yo tuve que básicamente tomar y vendarlo con toallas de limpieza y llevármelo al costado y dirigir a todas estas personas fuera del edificio porque nadie lo quería tocar. Después que saco todas estas personas fuera del edificio por el sótano, regresé básicamente 3 veces dentro del edificio sacando gente. Saqué 2 personas de un ascensor que se iban a ahogar porque todos los rociadores contra incendio, el agua estaba cayendo por el ducto central de este elevador y estaban atascados entre 2 pisos. Básicamente saqué una señora de seguridad del departamento de empleados del Hotel Marriott. Y básicamente la tercera vez que entro, me encuentro con un policía que me dice, Willy, ¿tienes la llave? Y se refería a esta llave que tengo aquí, Karen. Mira, esta llave es la llave de la esperanza. Con esta llave era la llave maestra. Habían 5 llaves maestras ese día. Yo tenía una de ellas. Las otras 4 las tenían los jefes, los que estaban entrenados en rescatar personas. Y ¿sabes qué? Se fueron corriendo. Fueron los primeros que se fueron corriendo. La 5ª llave pues era importantísima porque con ella fui piso por piso abriendo las puertas para que la gente escapara. Y es por esa razón que usted es considerado como un héroe en los Estados Unidos. Ahora, le quiero preguntar, usted, luego de los atentados, luego de todos estos sucesos, empezó a ser parte de ese comité de víctimas hispanas, presidente de ese comité. En su momento fueron muchísimas las personas que denunciaron tal vez un abandonamiento, si lo llamamos de alguna manera, por parte del Estado. ¿Eso sigue siendo así hoy en día? Es que lo hubo. No, es que, mira, es que hoy por hoy
no se ha tomado en cuenta todas las necesidades de nuestra comunidad. Se recaudaron 1.655 millones de dólares para ayudar a las víctimas. Menos del 3% fue a parar a la comunidad hispana, que fue la comunidad mayormente afectada. Porque imagínate, ¿quién trabajaba en las oficinas a esa hora? Los que limpiaban, los que trabajaban en los mailrooms, los cocineros. Entonces, nosotros no recibimos justa y balanceada compensación. Fue una pelea constante, y no contemos solamente eso, contemos también con el problema de los rescatistas. Más de 10.000 rescatistas vinieron a ayudar en el proceso de recuperación de restos humanos, buscando entre los escombros por meses, y se enfermaron al inhalar este polvo tóxico que afectó ahora a más de 10.000 de ellos. Han muerto más de 1.200 rescatistas, más de 1.000. Así que el número oficial que hemos estado peleando de la gente que murió el 11 de septiembre debe ser incrementado por los daños colaterales. Entonces hemos visto que no hubo una justa y balanceada compensación para todas aquellas personas que se vieron afectadas. ¿Y ustedes siguen en ese momento en esa batalla? ¿Siguen en ese momento en esa siempre. batalla? Sí. Claro, y mi misión es básicamente humanizar y llevar este mensaje alrededor del mundo. Yo soy el único sobreviviente que habla profesionalmente a nivel internacional. Claro. Y he hecho esto una misión para enseñarle a básicamente gobiernos e individuos y organizaciones de rescate a nivel mundial cómo evitar emergencia futura por los errores y omisiones que se llevaron a cabo el 11 de septiembre, y hubo muchísimos errores. Señor Rodríguez, hace unos días escuchábamos o leíamos en la prensa la amenaza del autodenominado Estado Islámico que decía que se podía repetir un 11 de septiembre. Le pregunto, ¿es hoy el mundo más seguro de lo que era hace 14 años? ¿Cómo viven ustedes como víctimas de los atentados del 11 de septiembre este tipo de amenazas? Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque tiene dos ángulos. Fíjate que nosotros como víctimas nos sentimos que han utilizado nuestra tragedia del 11 de septiembre, la han politizado para básicamente protegernos, proteger la comunidad. Existen dos etapas históricas en los Estados Unidos, antes y después del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, aquellos que reconocían los Estados Unidos antes del 11 de septiembre no lo reconocen ahora, porque no es el país de libertades que tanto se jactaban en decir, porque bajo lo que sucedió el 11 de septiembre se han eliminado derechos civiles, se creó el Acta Patriota que se firmó a la medianoche sin nadie leerlo, donde coartaban los derechos civiles de la comunidad, supuestamente para protegernos. Entonces, tú sacrificas tus derechos supuestamente para tener un bienestar de seguridad. Nosotros no nos sentimos más seguros, al contrario, nos sentimos menos seguros por la básica erradicación total de estos derechos que teníamos antes. Antes era imposible, era inaudito que se interceptaran las llamadas telefónicas, los correos, emails, todo lo que era algo personal de un ciudadano americano. Y ahora por ley lo pueden hacer sin ningún tipo de trabas. Usted dice que no se sienten más seguros, que estos acontecimientos han sido politizados. En ese sentido, ¿cuáles son esas lecciones entonces que deberíamos tomar de lo sucedido, que deberíamos aprender, que deberíamos tener en cuenta, sobre todo en materia de seguridad en este momento? Claro, bueno, mira, en mi caso, a nivel personal, la enseñanza más grande que yo recibí el 11 de septiembre, creo que es una bendición, porque me di cuenta que lo más importante en la vida no es el trabajo que uno tiene, Karen, ni el dinero que tú haces o ese tipo de cosas, es la comunidad, la familia y los amigos. ¿Por qué? Porque la comunidad se vio totalmente afectada y no se tomó las medidas necesarias rápidamente para básicamente darle ayuda, inclusive de psicológica, etcétera, a la comunidad. Segundo, los amigos. ¿Por qué? Porque yo perdí 200 amigos ese día. Y la familia, porque yo casi pierdo a mi mamá, porque ella estaba viendo esto por televisión después que yo había hablado con ella dentro del edificio, por poco la pierde un ataque al corazón. Entonces tú te das cuenta de las cosas importantes. En términos técnicos, los errores y omisiones, tener un sistema de radios especiales que pase la transmisión a través de las vigas de acero, un ejemplo, porque como tú recordarás, muchos de los bomberos que murieron era porque nunca recibieron la transmisión de abandonar el edificio. ¿Por qué? Porque tenían un radio, un sistema de radio
cuya frecuencia era menor, el sentido de calidad era menor y la transmisión no pasaba por las vigas de acero. El problema de tener un sistema de comunicaciones alterno, cuando entra el avión en el edificio, destruye todo el sistema de comunicaciones. La gente parada en cada piso esperando por transmisión de instrucciones de lo que tenían que hacer, y esa transmisión nunca llegó. Entonces por eso también perdimos mucha gente, porque a ellos se les decían en simulacro que esperasen instrucciones del Departamento contra Incendios, y eso nunca llegó. Entonces pues hay muchos errores y omisiones y muchas enseñanzas que tenemos que aprender, y también a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque hemos visto la debacle económica que ha ocurrido, pero esto comenzó el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando se destruyen las torres, en la pérdida de personas hubo una pérdida intelectual constante. ¿Por qué? Porque los que manejaban la bolsa de valores no estaban en Wall Street, estaban en World Trade Center dando las instrucciones a los de Wall Street de lo que tenían que hacer, y eso nunca se tomó en cuenta, y como puedes ver, automáticamente se cerró Wall Street por más de 2 meses en el área de la zona cero, y eso creó la debacle económica que comenzó el 11 de septiembre y lo hemos visto hoy por hoy, que básicamente no nos hemos recuperado. Bueno, vamos a agradecer a William Rodríguez, héroe y sobreviviente de los atentados del 11 de septiembre, presidente del Grupo de Víctimas Hispanas, por supuesto, por habernos acompañado. Siempre es enriquecedor escuchar todo lo que usted vivió ese día, su testimonio de vida, sin duda, de lo que se vivió hace 14 años. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24.